Buenos días a todos. Es una bendición nuevamente estar con ustedes acá para hablar un poquito de la palabra del Señor. Quiero decirles que para mí es una gran bendición estar primeramente delante del Señor y después delante de un pueblo que se merece muchas cosas. Quizás por algunas circunstancias no podemos estar en la iglesia, pero después de todo viene la bendición del Señor. Vamos a orar en este momento para poner todo en manos del Señor. Señor, te doy gracias en este momento porque tú me permites una vez más venir ante tu presencia, Señor, para darte gloria, honra, Señor, y alabanza, Padre. Permite que las personas que vayan a ver, Señor, a oír este mensaje, Señor, sean bendecidos, Señor, a través de tu palabra, porque solamente, Señor, nosotros hablamos o venimos a hablar tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Una vez más te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarlos a ustedes para que cuando usted oiga esta predicación, también vaya a la palabra del Señor, donde la Biblia nos dice en Números capítulo 21, versículo 4, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y vuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esta palabra también la encontramos nosotros en Deuteronomios capítulo 2, versículo 1. Dice: luego volvimos y subimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y mandó al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos de ellos. Muy importante que en el 5 dice: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta del pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Muy importante cuando nosotros encontramos en estas dos palabras que hemos leído, cómo la palabra del Señor nos dice a nosotros que el Señor les dijo a estas personas que partieran hacia algún territorio, pero ellos quizás por su propia mentalidad se quedaron rodeando un monte que quizás el Señor no les había dicho que rodearan. Muchas veces nosotros, como personas que somos, quizás no escuchamos la palabra del Señor, no escuchamos atentamente la voz del Señor y comenzamos a hacer cosas que Dios a nosotros no nos ha dicho que hagamos. Nosotros tenemos que tener los oídos atentos a la voz del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Porque cuando ellos se dieron cuenta que estaban rodeando un monte, dice la palabra del Señor en Deuteronomio, dice la palabra del Señor que Jehová les habló y les dijo que ya no rodearan más ese monte. ¿A qué nos lleva esta palabra a nosotros a decir que muchas veces nosotros, como personas que somos, venimos y nos metemos a hacer cosas que quizás Dios no nos ha mandado que nosotros hagamos? Este pueblo estaba rodeando un monte que no les pertenecía a ellos. Inclusive más adelante la palabra del Señor nos dice, donde el Señor habla con ellos y les dice que ni siquiera les va a dar lo que cubre la planta del pie. Pero nosotros muchas veces nos enfrascamos en algo que quizás no es bendición para nosotros. Muchas veces nosotros queremos lo que Dios no quiere darnos a nosotros,
oramos por cosas que Dios no quiere entregarnos a nosotros, nos enfrascamos muchas veces a pedir y a pedir, y Dios dice que nosotros lo que tenemos que pedir es lo que Él o lo que está dentro de la voluntad de Él. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, dice la palabra del Señor que si nosotros pedimos conforme a la voluntad del Señor, eso va a ser hecho. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor en este momento? Nos quiere decir que no es lo que nosotros muchas veces queremos o pedimos, es lo que Él nos va a dar a nosotros. Muchas veces nuestro hijo pide algo, pero quizás lo que está pidiendo es dañino para él. Pero lo que nosotros le vamos a dar es lo mejor que a él le conviene en la vida. Pero muchas veces ellos se enfrascan en algo que quizás le va a hacer un daño para quizás toda una vida. Pero nosotros como personas siempre seguimos enfrascados en cosas que Dios no quiere darnos, pero nosotros decimos, aquí me quedo. Este pueblo estaba enfrascado dándole vueltas a un monte que el Señor ya le había dado a otras personas, a los hijos de Esaú. Pero ellos lo querían quizás. Pero el Señor dice, esto no es de ustedes y yo no se los voy a dar. Pero ¿por qué razón nosotros no escuchamos la voz de Dios y no escuchamos nuestros deseos? Muchas veces oramos por cosas que no la podemos conseguir. O si las conseguimos, las consecuencias vienen posteriormente a nuestras vidas y va a ser dañino para toda nuestra vida. Nosotros muchas veces queremos tener victoria sobre el desánimo, pero cuando nosotros no alcanzamos lo que queremos, muchas veces viene el desánimo a nuestras vidas y queremos tirar todo por la borda. ¿Cómo nosotros podemos vencer el desánimo muchas veces que viene? Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, cuando nosotros le pedimos a Él conforme a su voluntad y le decimos, sea hecho conforme a tu voluntad. Pero nosotros muchas veces dice la palabra del Señor que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y después todo vendrá por añadidura. Pero muchas veces nosotros buscamos las añadiduras y no buscamos lo que Dios quiere darnos, que son las añadiduras a través de la búsqueda de Él. No nos enfrasquemos en cosas que Dios no quiere darnos. Quizás aquí, en esta primera parte, nosotros podemos sacar algo que es la rectificación de nuestros errores muchas veces. Nos cuesta mucho rectificar nuestros errores. Nos cuesta mucho devolvernos de lo que muchas veces nosotros hemos pensado. Pero la rectificación de nuestros errores hace que el ánimo de nosotros vuelva a su normalidad. Porque rectificar un error no es fácil. Pero es de valientes cuando nosotros rectificamos nuestros errores y comenzamos a caminar donde Dios quiere que nosotros caminemos, no donde nosotros queremos caminar o rodear o agarrar cosas que Dios no nos ha dicho que nosotros tengamos o agarremos por nuestra propia cuenta. Hermano, en esta mañana quiero decirte que muchas veces lo primero que tenemos que hacer nosotros para vencer el desánimo es la rectificación de nuestros errores. Después nosotros tenemos que, para alcanzar el buen ánimo, nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios como segundo punto muy importante. ¿A usted le gustaría seguir dándole vueltas a ese monte? ¿Usted le gustaría seguir dándole vueltas a lo que Dios a usted no le ha entregado? ¿O usted le gustaría agarrar cosas que Dios no le dio a usted y usted agarrarlos por su propia cuenta? La Biblia dice que a cada uno Dios le dio según su talento.
A todos Dios nos dio algo para que sea para nosotros. Pero nosotros muchas veces nos enfrascamos en lo que tiene mi hermano y en lo que tiene mi hermana. Muchas veces he visto cómo hombres y mujeres han querido agarrar ministerios de otros donde Dios ni siquiera los ha llamado. Hermano, Dios te llamó a ti y te dio algo a ti. No le rodees ni le desees nada de lo que tiene tu hermano. Dios te dio algo y es tuyo y te pertenece a ti y nadie te lo va a quitar. No te enfrasques en lo que te puede hacer daño. Solamente busca la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta. Solamente tenemos que esperarla. Muchas veces los desánimos vienen porque lo que nosotros esperamos muchas veces se torna larguísimo. Y cuando las cosas se tornan largos, cuesta mucho esperar en Dios. Cuando todo se hace largo, usted dice, no, ya no puedo más esperar. Espere, quizás ya estaba a la vuelta de la esquina, pero por usted no esperar, se le vuelve a alejar todo lo que usted esperaba. Hermano, en esta mañana, ponte en las manos de Dios y dile, Dios, yo quiero esperar en ti. Quizás el desánimo de estas personas era porque quizás ellos eran pueblo de Dios y tenían que ir a comprar el agua, a comprar las comidas y a comprar todas, sabiendo que Dios era un Dios que podía hacer descender el maná. Podía hacer descender carne a través de codornices, pero quizás el desánimo venía porque ya ellos tenían que ir a comprar todo. Hermano, Dios te dio grandes cosas a ti y a mí. No te desanimes porque Dios es el que te va a fortalecer en todo momento. Pero nunca, nunca, te lo digo con todo el corazón, no queremos que nosotros le demos vuelta a un monte que el Señor no nos ha dado para nosotros. Porque cuando Él dice que algo es tuyo y punto. Hermano, en este momento te invito para que tú tomes una posición de oración y le digas, Señor, voy a rectificar mis errores, voy a hacer tu voluntad, Señor, para poder caminar conforme a la tuya, Señor, a tu voluntad, y que tú me contestes, Señor, o me digas lo que tú tienes para mí, pero no quiero enfrascarme en nada propio. Señor, en este momento te doy gracias por esta palabra que tú me has dado, Señor. Bendecimos a las personas, Señor, que puedan escuchar este mensaje, Señor. Quizás podría ser más grande el mensaje, pero con un poquito, Señor, que uno hable conforme a la palabra del Señor, pueda ser la medicina para que nosotros nos curemos, Señor, o podamos buscar, Señor Jesús, el rumbo correcto que nosotros necesitamos. Te doy gracias, Señor, y bendecimos a mis hermanos, Señor, que pueden escuchar este mensaje aquí, Señor, en Costa Rica o en cualquier parte, Señor, donde lo escuchen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.